Probablemente al igual que yo, cuando veías Malcolm el de en medio te sentías identificado, con sus hermanos o con los regaños de su madre, las travesuras en la casa, entre muchas otras cosas. En parte ese fue el motivo del gran éxito que tuvo esta serie en Latinoamérica. Sin embargo, había algo que no tenía esta familia, me refiero a los primos. Nunca pudimos ver a ninguno de los protagonistas haciendo travesuras o jugando con ellos, pues aunque Lois sí tiene una hermana, se quedó soltera después de que Hal la engañó con ella. Y por el lado de este parece que sí existe más familia, pero casi no aparecen en pantalla. De verdad se encariñaron con Francis. No está listo para hijos, Piama, no lo apresures. Seguramente te estás preguntando, ¿esto qué tiene que ver con la abuela? Pues la madre de Lois siempre fue una persona misteriosa y en un momento random se le ocurrió confesarle a su hija que tenía una media hermana, porque su padre tuvo otra familia. Y sí, esa media hermana tiene hijos, los primos de Malcolm que le faltaban a esta serie. Pero ese no era el único secreto de Ada. Su historia está llena de cosas raras como las extrañas tradiciones de su país, o también como cuando a pesar de todo corrió como nunca para salvar a su nieto más pequeño. Yo no fui el que se bajó de la acera. Pero nadie te culpa de esto, Dewey. Eso y mucho más en este video, donde veremos las extrañas apariciones de la abuela y cómo siempre que estaba era garantía de dos cosas: un buen episodio y chistes que hoy en día ya estarían cancelados. Trabaja y no de espaldas como las de tu hija. Como siempre, quédate hasta el final para algunas curiosidades de los episodios y del personaje. Ahora sí, mejor tráete algo de comer y agárrate porque yo soy Georgie y con eso mete la intro. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. Aunque parecía lo contrario, yo estoy seguro de que Ada no buscaba dinero con esa demanda o con lo que le hizo al pobre señor Lee. Más bien siempre buscó aliviar esa soledad que sentía después de perder a Victor. Y cuando se enteró que tuvo otra familia, no se lo dijo a nadie. Decidió iniciar una demanda porque sus bienes se le quedaron a la otra esposa. Y con una noticia así de delicada, tomó la decisión de decírselo a su hija justo cuando estaba haciendo sus respiraciones para que no se le saliera al chamaco. ¿Tu padre tenía una segunda familia? ¿Qué? Pasó casi media temporada cuando por fin decidieron mostrarnos a la familia secreta de Lois, pues hasta ahora no le había dado importancia hasta que un día random recibe una llamada de su media hermana. Consiguió su número gracias a la demanda que su madre hizo por la herencia y ahora que terminó quiere conocerla. Irán todos menos Hal y Dewey, pero justo antes de irse Ada les habla para quejarse sobre el juicio y por primera vez advierte que irá a visitarlos. Afortunadamente inventan una excusa porque no quieren que sepa que conocerán a su otra familia. Así llegan a Canadá un poco nerviosos por conocerlos y tienen mucho en común. Son como una calca. Fue raro, pero hasta eso no fue incómodo. Wow, al abuelo le gustaban las ancianas. Bueno, sí fue un poco incómodo porque aunque son muy parecidos, parece que todos tienen una mejor vida. La copia de Malcolm tiene novia y muchos amigos, y Lois se da cuenta que su padre le dio una excelente vida a su otra familia mientras a ellas casi las tenía con lo mínimo para sobrevivir. Tienen una casa lujosa y un gran recuerdo de Victor, todo lo contrario a ellas. ¡Idiotas! Su madre es tonta, pero no tanto. Se dio cuenta de que le estaban mintiendo y supuso que los encontraría ahí, conviviendo con la amante de su esposo, aunque técnicamente la amante fue ella. A la que declararon legalmente como esposa de Victor es la dueña de esa casa, que le tiene mucho miedo y quiere que se largue. Parece que arruinó esa visita familiar, pero Lois la amenaza con quitarle la peluca si no se larga en ese momento. Al día siguiente decidió acompañarla a un abogado allí en Canadá. Este les dice que la pensión está congelada, podrían quitársela a la otra familia, pero necesitarían pruebas de concubinato y solo son $43 al mes, ni pa'l chesco. Con lo de los abogados terminaría de pagarlo en unos 20 o 30 años. ¿Cree que vivirá tanto? Dios, no. Ada se siente humillada, no por el dinero, como les dije no es como que le importe tanto, lo que le molesta es que haya quedado como la amante, porque sabe que ese era su esposo, no el de ella, y si tiene forma de demostrarlo va a arriesgarse, no importa que pierda más dinero del que va a ganar, y cuando Lois por fin lo entiende decide ir a hablar directamente con Sylvia para que entienda la situación y le haga el favor de firmar ese poquito dinero para su madre, es importante para ella y así no perdería sus últimos años de vida en eso. Sin embargo, aquí sale la doble cara de esa familia, pues no piensa ayudarles, no le importa que ella ya se quedó con el 99% de las cosas de Victor, o que vivieron mucho mejor que ellas, no les darán ni las migajas. No sabe con quién te está tratando así, claro.
Después de eso, su hija se dio cuenta que sí son unas malas personas y ayuda a su madre a buscar las pruebas del concubinato. También les pedían unos exámenes para comprobar que Lois y Susan sí son hijas de Victor. Y ahí está el problema porque salió negativo. Al menos ella no es su hija. Nunca quiso engañarla, pero Ada confiesa que en ese tiempo también estuvo con otros hombres. Y aunque está 80% segura de que su padre es Victor, sí puede ser de otra persona. En ese tiempo se sentía sola y conoció a alguien más de quien no da muchos detalles. En pocas palabras, ella ya sabía que su esposo se iba con otra y por eso hacía lo mismo. ¿Y mi hermana Susan? ¿Ella sí es su hija? Todo es posible. Ahora regresamos con Lois, porque no todos en esa familia son doble cara. Malcolm tiene muchas cosas en común con su primo, y Reese también, aunque creo que seguirle el ritmo es difícil, lo dejó traumado. Pero siguiendo con Malcolm, a ellos no les gustan esas actividades al aire libre, así que Jerome hizo una fiesta e invitó a todos sus amigos que les mencioné antes. Malcolm está sorprendido, es amigo de los populares y nadie se burla de él cuando dice cosas serias o cuando le ocurre algo gracioso. Entonces piensa, ¿por qué si son tan parecidos a él le va mucho mejor? Y su conclusión es que eso es culpa de su madre. Se olvida de la diversión a costa de los demás. Dios es mucho mejor que yo. Suena una de las cosas que pensaría Francis por todo ese rencor que le guarda a su madre. Pero no, en parte tiene razón, porque Lois piensa lo mismo. No puede creer cómo fue diferente su vida solo porque su madre fue Ada. Parece que si hubiera pertenecido a esa familia con su mismo padre, hubiera tenido una vida completamente diferente. Aunque ese es el pensamiento fácil y claramente no funciona así. No por nacer en un lugar u otro estás condenado a ser de esa forma. Y Malcolm se estaba convenciendo de que podía ser igual de popular que su primo. Incluso iba a cantar en el karaoke, algo que jamás haría. Pero cuando se enteró que no tenían lazos sanguíneos, su confianza se vino abajo. Pero antes de que Lois fuera por ellos, tenemos que ver qué pasó con eso de que no es hija de Victor. ¿Será que aún así apoya a su madre o enfrenta a la otra familia? Lo averiguaremos. Lois se larga, pero antes de irse a casa pasa por sus hijos y de paso habla con la que pensaba que era su media hermana. De alguna forma tenían muchas cosas en común a pesar de no tener relación alguna, y les confiesa lo del examen, pero les aclara que aún sin ser de su genética, ella fue la hija de Victor, él la crió, y su madre fue su esposa. Sylvia lo sabe, por eso lo odia tanto, pero no es culpa de ninguna de las dos. El que jugó con ambas fue él, quien les hizo sentir que no eran suficientes para ser la única, y ahora que se da cuenta, ninguna es mejor que la otra, son iguales. Firmaré todo lo que quieras, pero no vuelvas a decir eso. Creo que muchos de nosotros ahora entendemos que el personaje de Ada es más profundo de lo que parece. Así como en la vida real, la mayoría de las personas no son héroes o villanos. Sí puede ser una mala persona por muchas razones, pero también fue una persona destrozada por muchas otras. No justifica todo, ni siquiera la mitad de las cosas, pero al menos podemos entenderla más. De hecho, en el episodio de Reese vs Stevie, vemos cómo la misma Lois había lavado tanto la imagen de su madre después de todo lo que pasó con Victor, que ya se había olvidado de las cosas feas que le hacía y que le decía. Por eso la pasó mal en la secundaria o en la prepa. Llegó a convencerse a sí misma de que ella se decía todas esas cosas, pero gracias a una larga charla con Jamie se dio cuenta de que todos esos traumas y complejos eran culpa de su madre. ¡Ay, por Dios! ¡Fue mi madre! ¡Era ella la que me rellenaba el brasier! ¿Cómo puede ser? Hasta ahora muchos seguirán pensando que es un demonio sin sentimientos y que mi análisis no tiene sentido. Entonces llega el episodio que demuestra que muy dentro de ella, cerca de sus pulmones podridos, sí tiene corazón. Porque cuando se dio cuenta que su nieto más pequeño estaba a punto de sufrir un accidente, de alguna forma corrió como nunca ganándole ese camión. Y no le importó quedar en su lugar. De esa forma Ada perdió su pierna izquierda. Y Dewey no pudo evitar sentirse culpable, ni siquiera pudo agradecerle. Mientras Lois se fue a cuidarla, Hal intenta hacerlo sentir mejor. Tienes que mantenerte positivo. Piensa en lo bien que te sentirás cuando recuerdes mirar a ambos lados. Ada no quiere que la ayuden, y mucho menos Francis, que como les dije es su archienemigo, pero no queda de otra porque los demás tienen clases o trabajo. Él está desempleado. Su madre intenta que por primera vez se lleven bien. Está cansada de escuchar sus gritos y solo le dieron un par de días. Él tendrá que quedarse a ayudarla. Así le suplica a ambos que se calmen, y ya que su madre le pidió que buscara algo que tengan en común, se da cuenta que ambos aman quejarse de Lois. No le hace gracia, pero al menos se queda más tranquila. Me lavaré el hocico en cuanto acabe.
Por más que Francis parece odiar a su madre, en momentos como este se ve que hace un esfuerzo por ayudarla. Por eso, aunque está aburrido, decide mirar fotos viejas con su abuela. Lo raro es que llegan a una donde están ella y Víctor con una pequeña. No puede ser su madre o su tía porque Ada ya no estaba tan joven. Resulta que ese pequeño es Francis. Le ponían falda por alguna razón y así se entera que cuando era pequeño vivió 6 meses con sus abuelos, justo después de que llegara Rhys, porque sus padres sentían que no podían y así se deshicieron de una carga. Al menos eso es lo que siente Francis, que todo este tiempo pensó que lo mandaron a la Academia Marlin para deshacerse de él y ahora se entera que ya lo habían hecho antes. No puedes juzgarme por esto, ¿no estabas ahí? ¿Y de quién es la culpa? Francis se enojó tanto con su madre que ya ni siquiera quiere gritarle, hasta le parece mejor idea quedarse con su abuela. No se despide, pero Lois antes de irse decide dejar esa parte dura a un lado para pedirle disculpas a su hijo, por haberlo abandonado con su abuela sabiendo cómo era. No sabía qué más hacer, y lo mismo con la Academia Marlin. Ahora sabe que no fue lo correcto, pero ya no sabía cómo corregirlo. Esta vez no busca justificarse, son unas disculpas sinceras, las disculpas que Francis lleva años buscando, pero ahora que las escuchó no se siente diferente. Se imaginó que eso arreglaría todos sus problemas o que se sentiría mejor, pero no es así. Aún tiene mucho resentimiento y cuando pensamos que se abrazarían o se pondrían a llorar, recordemos que esta serie es una comedia. ¿Quieres que te dé dinero? Si quieres. Sí quiero. Y los dulces. Lois le deja claro que lo ama, y parece que para Francis esto fue un cierre para todo ese coraje que le tenía a su madre. Por otro lado, mientras cuidaban a su abuela, el pobre Dewey seguía teniendo pesadillas con lo que pasó. Y tiene sentido, debió ser un trauma muy grande. Pero como ir al psicólogo no es una opción en esa familia, decide que necesita despedirse de su abuela de otra manera. Quiere conseguir esa pata, pero su padre le explica que ese tipo de cosas se desechan y no hay forma de hacerle un funeral. Dewey se tomó eso como un reto y se puso a rastrear la pata por todas las áreas médicas, y con un poco de mentiras lo logró. ¿Sabes qué? En vez del lugar de siempre, envíalas a mi casa. Aunque fue más complicado de lo que pensaba porque no le enviaron solo la de su abuela, le mandaron varias. Así que para encontrarla aplica la de Cenicienta. Llama a su madre y le confirma que ella y su abuela son de la misma talla de zapato. Ahora solo queda lo más difícil, destaparlas y tomar medidas. ¡Uy, qué horror! Al final logró encontrarla e hizo un pequeño hoyo para poder enterrarla, no sin antes decir unas palabras. Pensó que ya teniéndola ahí le agarraría la inspiración, pero no fue así. Entonces llega su padre con una sorpresa, pero Dewey no puede dejar que vea la pata. Por eso lo distrae, pero resulta que esa sorpresa era un perro. Otra cosa que hubiera sido genial ver recurrentemente en la serie, pero justo ahora es una pésima idea tenerlo por ahí rondando por su patio. Encontró su pequeño funeral y pensó que era su premio de bienvenida. Oye, ¿podemos devolver el perro? Sí, ya está cebado. Después de que Francis la estuvo cuidando un rato, Ada desapareció. Durante semanas no supieron nada de ella porque se estaba preparando para una de las celebraciones de su pueblo. Obviamente ese pueblo ya no existe. Su hija pensaba que se había vuelto loca, así que fue a buscarla y resulta que no estaba loca. Sí se juntó con otras ancianas de su pueblo y juntas están preparando una de sus celebraciones. Son iguales o peores que su madre, así que como su avión sale en 5 días, decide quedarse para ayudarles a preparar su famoso pastel del día de Sangroto. Por primera vez su madre la presume frente a sus amigas por cosas un poco raras, pero ya es algo. ¿Y trabaja o solo se rellena la boca con pan? Trabaja y no de espaldas como la de tu hija. El problema con ese pastel es que ni siquiera es rico. La tradición de hornearlo es por la dificultad que tiene. Hay demasiados ingredientes y deben ponerse en el orden correcto o si no tienes que hacerlo desde el principio. Ya ni siquiera su madre le tenía fe. Por eso cuando terminó después de 4 días se enojó mucho cuando vio que decidieron hacerlo ellas mismas. Y ya que la habían hecho pasar por todo eso en vano, decide destruirlas. Ahora no tendrán la famosa tarta para su fiesta, pero tampoco parece importarles tanto. Ella sí quedó como loca. Bueno, lo pensarán mejor antes de criticar los postres de otras. Lois discute con su madre porque no entiende cómo esos monstruos pueden ser sus amigas. La tratan como basura, por eso se comportó de esa forma. Es más que obvio que para Ada eso fue una humillación, así que su hija decide compensárselo poniéndose una vez más el traje para su baile del día de Sangroto. Tiene décadas que no lo usa, pero es su forma de disculparse. Se ve que le enseñaron bien porque su madre baila con una sola pierna y ella con la versión más peligrosa que tiene ese baile. Ay, demonios, odio las navajas.
Eso sí que le hizo sentir orgullosa frente a sus amigas y probablemente de ahí consiguió a Raduca, una mujer de la edad de sus nietos que la acompañaba a todos lados como su ayudante, aunque según se la llevó a Rhys para que por fin se casara, pero eso solo se lo inventó cuando tuvo que cuidarlos porque estaba aburrida. Como ya saben, el pobre Rhys no logró completar la última prueba de inteligencia, pero aún así Raduca decidió casarse con él, no le importó la opinión de Ada. Todo esto tiene sentido con la primera aparición donde vimos que ella y Victor siempre creyeron que Rhys era el verdadero potencial en la familia para convertirse en un hombre, porque según era muy macho, pero todos conocemos cómo terminó esa historia. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué tu hermano no tiene periodo de espera? Si quieres ver todo lo que pasó con esta pareja, hace poco hice un video contando su historia de principio a fin. Te lo dejo en el comentario fijado. ¡Qué agradable sujeto! Así llegamos a la última aparición de Ada y en general de toda la familia, porque fue el episodio final, el famoso capítulo de la graduación, una obra maestra para muchos y un pésimo final para otros. Aquí la abuela no destaca demasiado, se le ve una vez más peleando con Francis y descubre el plan de Rhys para hacer un desastre en su escuela y así quedarse con el puesto permanente de conserje. Suena bien para ella y decide ayudarlo, ya saben que siempre fue su favorito. Te amo, abuela. Yo también. Aunque esto no salió como esperaban, y gracias a eso ya no pudimos verla en la ceremonia, pues yo creo que se quedó bañándose y se fue a comer algo. En su último diálogo dice que tiene hambre. Muchos pensamos que esa era la última vez que escucharíamos de ella, porque lastimosamente perdimos a la actriz en el 2021. Sin embargo, en la nueva serie que sacaron sí hacen un breve homenaje a la famosa abuela de la familia. Ya tenían televisiones de LED con la misma calidad y por una cuarta parte. De hecho, hacen lo mismo con Otto en el episodio final, de quien también les quiero contar toda su historia, pero eso será en otra ocasión. Nos dolió tanto saber lo de Otto, pero no sufrió. El puma es muy veloz y eficiente. Esto fue lo último que supimos. Ninguno se veía triste en su funeral y después de conocer toda su historia es lógico. Aún así creo que los que sufrieron más con su partida fueron Rhys y Francis, porque son los que más convivieron con ella. Uno porque sí le veía potencial y al otro porque siempre se estaban peleando, pero aún así con sus defectos y sus groserías se ganó el corazón de sus nietos y sobre todo el de nosotros, que de alguna forma nos recordó a algún abuelito enojón que teníamos o que conocíamos. El personaje tiene muchas cosas funables y delicadas, sobre todo para hoy en día, pero ese era el punto, que sus pensamientos tan radicales venían de haber nacido en otra época y sobre todo en un lugar donde así se criaba a los hijos. A Lois todavía le tocó un poco de eso e incluso a Francis, Malcolm, Rhys y Dewey también les afectó un poco. Como dicen por ahí, no podemos cambiar a nuestros padres, pero sí podemos ser mejores. Lois fue un poco mejor con ellos y al menos en el caso de Malcolm, aunque cometió algunos errores, fue un padre presente completamente diferente a Ada y a su madre. De todos modos, quiero estar sola. Ok. Ya no te abrumo. Pero aquí estoy. Antes de irte, como te dije en la intro, es hora de las curiosidades. Comenzando con que en el episodio de la otra familia de Victor es la segunda vez que la actriz Cloris Leachman, quien interpreta a Ada, comparte set con Betty White, quien interpreta a Sylvia, pues por ahí de los 70s, cuando eran jóvenes, ambas participaron en una serie llamada The Mary Tyler Moore Show, una serie innovadora que salió en la segunda ola del feminismo, retratando a un personaje femenino como protagonista central, que no estaba casada ni dependía de un hombre, lo cual era muy raro para esa época en la televisión estadounidense. You know the Snyder Publishing Company, don't you? Yeah, I should. They own the building I work in. Oh, do they? Quizás ya lo hayan escuchado, pero es muy interesante. Y es que después de que Lois intentara ayudar a su madre y a sus amigas con el pastel del día de Sangroto, cuando al final bailan esa cosa con los palos, se da a entender que es una tradición del país de origen de Ada. Pero en realidad, fuera de la ficción, ese baile sí existe y tiene origen filipino. Se llama tinikling. Y sí, es igual con los palos, aunque eso de las espadas es falso. Obviamente, lo demás es igual. Por último, aunque no tenía importancia para este video, algo curioso es que como Jamie tardaba mucho en hablar, le aconsejaron a Lois que le hablara de cualquier cosa. Por eso se desahogó sobre su pasado con su madre, con su hijo más pequeño. Y aunque al final su conclusión es que lo dejará ser él mismo, cosa que no hizo su madre con ella, y que si no quiere hablar no tiene que hacerlo, el método de Lois funcionó porque justo después le dijo sus primeras palabras. Cállate, mamá. Esas fueron todas las curiosidades por hoy. Espero que te hayan gustado. Al igual
igual que este video. Si fue así, ya sabes que me ayudas mucho dejándome un like y un comentario. Y si no sabes qué comentar, ponme la palabra baile. Estaré dejando los corazoncitos a todos los que vea. Te amo. También ya sabes que si aparte de suscribirte vas a seguirme y te saludo en el siguiente video. Un saludo para Love Jazz, un saludo para Extra y un saludo para Pedro. Si llegaste hasta aquí es muy probable que ya lo sepas, pero por si acaso la historia completa de Ada está dividida en este video y el anterior. Originalmente se iba a subir todo junto, pero tuvo unos problemas que ya saben. Igual al final gracias a eso les hice 2 videazos muy completos. A mí me encantaron. El anterior lo tienes en el comentario fijado. Sin más que decirles me despido. Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente.